sé si alguno ha visto este documental que salió en La Sexta, hablando de las iglesias evangélicas y metiendo un poco a todo en el mismo saco. No sé si alguno ha estado alguna vez en alguna iglesia o conoce cuáles son los distintivos de este tipo de iglesias. Quiero dar esta pincelada simplemente por clarificar bulos, tanto como los medios tradicionales quieren clarificar bulos, que no haya bulos, que nadie diga una mala mentira de nada, que no se diga como efectivamente muchos dicen y se llaman cristianos. No, es que nació un riñón de donde no había nada. No, es que esta persona estaba coja y al segundo después de haberle puesto las manos, caminaba. Pues para que no haya bulos, te hablo de los distintivos de una iglesia evangélica. Y cualquier iglesia a la que vayas que verdaderamente se llame evangélica, como ahora entendemos que son las iglesias evangélicas, tiene que tener estos distintivos. Si no lo tiene, no te sirve que le digas evangélica. Si no los tiene, no te sirve que le digas evangélica al Rey Jesús de Maldonado. Si no lo tiene, no te sirve que le digas evangélica a River Church de Dante Gebel, que le digas evangélica a Lakewood de Joel Osteen y tantas que hay. Los distintivos de la iglesia evangélica son estos: el bautismo de creyentes como testimonio público de la fe. Y para algunas de las iglesias evangélicas más históricas, una nueva mejor señal del pacto. Y esto lo podemos ver en el libro de los Hechos. Cuando el evangelista Felipe estaba predicando en Samaria de Dios, estaba hablando de la salvación en Jesucristo, el Señor lo mandó. Dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén hacia Gaza, el cual es el desierto. Recordemos, estaba en Samaria, en lo que ahora sería en Líbano, esa zona que quiere conquistar Israel. Y Dios lo mandó casi al límite con Egipto, casi a la frontera de Israel con Egipto, por una persona. Entonces él se levantó y se fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Te resumo la conversación entre el eunuco y Felipe. Mira, eunuco, ¿tú entiendes lo que estás leyendo? No, no entiendo lo que estoy leyendo. Si es que nadie me lo ha explicado, que venga alguien y me lo explique. A ver, ¿qué estás leyendo? Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca, en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra de su vida. Y Felipe le dijo al eunuco: ¿sabes de quién está hablando? No, no sé de quién está hablando. ¿Es del profeta Isaías o es de alguien más? Felipe le dijo: está hablando de Jesús. Está hablando de ese hombre que ha muerto en Jerusalén hace unos días, que murió justo antes de la Gran Pascua. Murió la noche del 14 de Nisan. Antes de que empezase la Pascua murió. Fue sepultado y resucitó. Ese es de quien está hablando Isaías. Y fue y le abrió las escrituras y empezó a predicarle de Jesús. Por supuesto, le habló de que Jesús había instituido una ordenanza que se llama bautismo, y es que cualquiera que creyese en Jesús, cualquiera que fuese un discípulo de Jesús, debía ser bautizado en agua por inmersión.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. E iban yendo en el carro del eunuco y vieron un charquito de agua. Vieron en el camino un charquito de agua. Y dijo el eunuco: aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Por esto que va a decir ahora Felipe, por esto que va a responder ahora Felipe, es que uno de los distintivos de una iglesia evangélica es el bautismo de creyentes. Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Si eres un niño, bien puedes. No. Si tus padres lo deciden por ti, bien puedes. No. Si tus padres tienen la fe, pero tú no puedes tenerla porque tienen 9 meses, bien puedes. No. Si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo el eunuco: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Otro distintivo es la independencia institucional entre la Iglesia y el Estado. A veces incluso entre las mismas iglesias o entre conjuntos de iglesias. Hay una independencia, por ejemplo, entre Más Vida de Andrés Speaker y el Rey Jesús de Maldonado. Hay una independencia entre la UEBE, la Unión de Iglesias Bautistas Evangélicas de España, y la FIEIDE, la Federación de Iglesias Independientes. Hay una independencia entre las asambleas de hermanos con las asambleas de Dios. Hay una cierta independencia entre todas estas denominaciones, conjuntos de iglesias. Hay una independencia entre a lo mejor la iglesia de tu barrio y justo la que hay al lado. Y hay una independencia de la iglesia con el Estado. Uno de los distintivos es que no creen que deba de haber una iglesia estatal. No creen que España deba de ser bautista, o que España deba de ser de Asambleas de Dios, o que España deba de ser metodista, o que España deba de tener una religión basada en el credo de Casiodoro de Reina, en las confesiones de los protestantes históricos españoles, de Francisco de Encinas, de Juan Pérez de Pineda, del prior de la catedral, Constantino de la Fuente, y de tantos otros, de Julianillo Hernández y de todos los históricos. No creen que deba de haber una iglesia estatal. Otro distintivo, la fe exclusiva en Jesucristo como Dios encarnado y Mesías prometido, Salvador del alma y Señor del corazón. Decía Felipe al eunuco: si crees de todo corazón, bien puedes. Si crees de todo corazón, bien puedes bautizarte. Pero, ¿qué debía de creer el eunuco para bautizarse? Dice Pablo en su primera epístola a los Corintios capítulo 15: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Ahora pasa Pablo a anunciar lo que el eunuco debía de creer, lo que Simón el mago debía de creer, lo que Cornelio el centurión debía de creer, lo que el ladrón de la cruz que se arrepintió, si no hubiese muerto en esa cruz, debía de haber creído. Pasa Pablo a anunciarlo. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Hay otro distintivo que se menciona 2 veces en este pasaje: la sola Escritura, o a veces algunas iglesias rozan lo que se denomina la sola Biblia. Para el que no sepa lo que es, los que rozan la sola Biblia dicen: no, nada más que la Biblia, solamente la Biblia. Vamos a hablar de lo que hablemos, sea de Jesús
o sea de cualquier doctrina, usando exclusivamente la Biblia. Pero el distintivo real, el que la mayoría tiene, es la sola Escritura, la Biblia como única norma de fe y doctrina práctica, como única fuente de autoridad infalible de parte de Dios. Y es que no hay más. No puede haberlas. Porque dice Pablo a Timoteo, 2 de Timoteo, capítulo 3, Primero Timoteo, capítulo 3. Segundo de Timoteo 3, versículos, vamos desde el 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido, Timoteo, y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Fe exclusiva en Jesucristo como Dios encarnado y Mesías prometido, Salvador del alma y Señor del corazón. Y he aquí la sola Escritura. Toda la Escritura es inspirada, soplada por Dios. Dios soplada es esta palabra. El significado de inspirada es Dios soplada, exhalada. Dios hizo. Y a los geógrafos, a los escritores, les vino esa inspiración, ese soplo divino del Espíritu Santo para escribir la Escritura. Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y un último distintivo, y con este volvemos a la ley de Dios. El uso prácticamente nulo, cero, de imágenes. Uso prácticamente nulo de las imágenes, salvo uso explicativo o pedagógico. Porque dice Dios en el capítulo 20 de Éxodo: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y dice aquí: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y a los que guardan mis mandamientos. Con esto cierro este paréntesis de distintivos de las iglesias evangélicas. De manera que cualquiera que se sienta preocupado por todo lo que está saliendo en la televisión, estas son las claves. Cualquier iglesia que no cumpla esto no se puede llamar a sí misma evangélica. Después cada una tendrá sus añadidos. Hablar en gibberish, como le llaman los ingleses, en una lengua que difícilmente podría traducirse. A lo mejor el añadido es que solo predican la Biblia versículo por versículo, explicando claramente lo que ahí dice, yéndose a las fuentes originales. A lo mejor el añadido es que le dan más bombo y platillo al Israel moderno, al Estado de Israel moderno, independientemente de si estamos todos de acuerdo o no.
Eso no son distintivos de las iglesias. Y posiblemente el mayor distintivo de todas las iglesias evangélicas modernas y de todas las iglesias evangélicas de toda la historia. Porque si uno va a Alemania, si uno va a Dinamarca, si uno va a Noruega, a Finlandia, a Suecia, a Islandia, si uno va a Países Bajos, si uno va a Bélgica, si uno va a Suiza y busca iglesias evangélicas, si encuentra una iglesia evangélica histórica y ve que no tiene estos distintivos, uno se preguntará, ¿y por qué evangélica? El distintivo histórico de evangélico es una separación absoluta de otras religiones. Y es tan simple como esto, que predican el evangelio, que predican la salvación, que predican de Jesucristo y de lo que Jesucristo hizo por nosotros, en nuestro lugar. Y para esto estamos hoy aquí, para traeros la paz, para traeros el gozo, para traeros el amor de Dios, para traeros la salvación. Y la salvación del pecado. Y habíamos empezado diciendo cuál es uno de los distintivos y que nos separa de muchas iglesias que parecen mucho más antiguas